Por otro lado, las enseñanzas que siempre dieron un gran problema a la iglesia del inicio, que eran las enseñanzas de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes a quien Pablo siempre se refiere en los Corintios y a los Gálatas y todo eso? Era un grupo de supuestos evangélicos, pero que eran supuestos creyentes, digo, con el supuesto en el sentido de que ellos sí hablaban de Cristo, pero querían siempre mezclar los asuntos de la ley. Y en esto pues Pablo ha sido muy tajante. La doctrina, como diríamos, la teología, la línea de Pablo, bueno, esto fue un plan de Dios, fue tremendamente opuesto, tajante, a tal grado que si el apóstol no hubiese sido ese instrumento de Dios para mostrar ese carácter, esa bravura, para no mezclar asuntos de ley con la gracia, en verdad, hermanos, estuviéramos muy mal. Fuéramos una iglesia, claro que no lo hubiera permitido el Señor, pero si eso le damos por lo menos cabida humanamente, fuéramos una iglesia sin rumbo, sin doctrina, sin columna. Y esa es la posición del apóstol acá con la iglesia de Éfeso, una iglesia que había sido prácticamente fundada, enseñada en la doctrina de la gracia, que nada tenía que ver con los aspectos de la ley mosaica. Y digo que nada tenía que ver porque la ley o los aspectos de la ley siempre fueron asuntos que apuntaban a otro rol y no al rol de la salvación. Es decir, apuntaban al campo judío para enseñarles que matar, adulterar, fornicar, hurtar, codiciar era pecado. Es decir, la ley decía hacer esto es pecado, es errar al blanco. Pero nunca la ley tuvo la finalidad de salvar a los judíos. La ley, como ya decíamos, era el ayo, el criado que llevaba al alumno a la escuela mientras crecía, mientras venía la gracia. Pues ahora, ya en este caso, pues la iglesia, el tiempo de la gracia se ha desarrollado. A estas alturas ya tenemos como un promedio por el año 60, diríamos, así redondeando, que ya la iglesia ya tiene, por lo menos después del año 30, que sería el tiempo de Cristo, su ministerio, a estas alturas tendría ya 30 años la iglesia. Pero aún en estos 30 años de la iglesia está adoleciendo de falsas enseñanzas. Y no solo como lo de los judaizantes que decíamos, sino también de fábulas, que en este caso de asuntos interminables, que sería también los asuntos de los filósofos, de los griegos. Acuerden que estas ciudades eran prácticamente controladas, eran ciudades que la cultura de ellos era el campo griego. Y los griegos siempre presumían de sabiduría. Y todas estas cosas es sin duda lo que Pablo se refiere, que hay problema en la iglesia a quien Pablo manda a que se corrijan las cosas. Por ejemplo, vamos a ver el apóstol en los versículos anteriores al 18 ha estado hablando con respecto a su persona, que él pues estuvo en los caminos de la ley, pero que gracias a Dios
fue iluminado, fue sacado de la ignorancia, de seguir agresivamente a los que profesaban la fe de la gracia o la fe de Cristo. Pablo pues está diciendo a Timoteo que es importante que él se dé cuenta que él mismo fue uno de los que persiguió a la iglesia, pero que gracias al plan de Dios él fue liberado y fue restaurado para ser un instrumento ya en el campo de la evangelización. Por ejemplo, vamos a ver en el versículo número 8, que es para que entremos ya de un solo. Vemos que le dice el apóstol: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Por ejemplo, cuando se habla de lo que es este mandamiento, hijo mío, te encargo, es decir, el que Timoteo ya obviamente está muy enseñado por el apóstol Pablo de lo que es la doctrina de la gracia, la doctrina que no es por obras, que no es por asuntos externos, por méritos, sino por la gracia. Entonces, como en este caso está siendo enviado Timoteo a corregir, a incidir ahora en esta iglesia que, como dije al principio, ya tiene dificultades, porque es importante decir, hermano, que cuando ya la iglesia empieza a tener otras corrientes doctrinales, ya es una iglesia que va de pique, ya es una iglesia que va a prácticamente a desviarse. Y eso es lo que el apóstol está tratando la manera de evitar. Y por eso insiste y dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía. Cuando habla con respecto a la profecía, se está Pablo remontando o está apelando al tiempo cuando, por ejemplo, Timoteo fue asignado o fue delegado, o más bien fue como presentado como un joven ministro que llevaría prácticamente la palabra, que llevaría el evangelio de la gracia. En este caso, dice Pablo acá, conforme a la profecía que se te fue dado. Acuérdense que, por ejemplo, si usted ve en el caso de el libro de los Hechos, capítulo número 13, va a ver usted que en ese capítulo 13, verso 1 en adelante, ahí se encomendó el Espíritu Santo a través de la profecía también de los ministros, de los pastores, de los maestros y profetas que estaban ahí. Fue en esa ocasión como, al igual que Timoteo, fueron ellos también encomendados. Por ejemplo, en esa parte de la Biblia se encomienda el Espíritu Santo que se les unja a Pablo y a Bernabé para que lleven el evangelio de la gracia. Eso es algo que pues dentro de la iglesia se manejaba. Y yo quisiera que leyéramos adelante en segunda de Timoteo, capítulo número, vamos a ver, 4. En este caso vamos a ver en este capítulo número, y vamos a ver con respecto, sí, al capítulo número 1, perdón, versículo número 4, y vemos con respecto que en este caso Timoteo fue alguien que, hermanos, prácticamente recibió
¿verdad? Dice, por ejemplo, en el verso 14, léalo conmigo: no descuides, ¿qué dice? El don que hay en ti. Lo tiene, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue, ¿qué dice? Dado mediante, ¿qué? Profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Pablo, cuando le dice acá: Timoteo, vas a ir a la misión de llevar la palabra, a corregir, en el verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encarezco para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti milites. ¿Cuál fue esa asignación que le hicieron a Timoteo? Fue, hermanos, sin duda el momento cuando este joven fue asignado, como decíamos ya, específicamente a un ministerio, probablemente local, porque, por ejemplo, en el capítulo número 16 del libro de los Hechos, ahí encontramos nosotros que cuando Pablo llega a Listra, primero a Derbes, después a Listra, es ahí la ciudad donde nació y se desarrolló Timoteo. Pues en ese capítulo número 16, versículo 1 en adelante, encontramos que Pablo, se refiere a Timoteo y del testimonio de Timoteo. Se habla de esa característica de Timoteo, y eso es lo que impulsa al apóstol Pablo a tomarlo como uno de sus discípulos y prácticamente llevarlo con él en lo que eran las misiones. Eso es lo que dice el versículo número 1. Después llegó a Derbes y a Listras, y léalo conmigo para que vayamos desarrollando y comprendiendo esto de Timoteo. Y aquí había ahí, dice, ¿qué dice? Un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. ¿Y qué dice el verso 12? Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y en el verso 3 está diciendo que Pablo quiso entonces meterlo o llevarlo o incluirlo dentro de sus colaboradores. Quiso Pablo que éste fuese con él, y mandándole a circuncidar. En este asunto, pues Pablo, alguien pudiera decir, bueno, ¿y por qué él se oponía a la circuncisión? Y aquí Pablo no lo está haciendo en un sentido de salvación, lo está haciendo en un sentido de conciencia, lo está haciendo en un sentido de que Timoteo no sea interrumpido por los legalistas que siempre insistían en la circuncisión. De esta manera, pues Pablo les callaría la boca. De esta manera, Timoteo no tendría interrupción en el desarrollo del ministerio. Es decir, aclarando esto, porque a veces alguien puede decir, bueno, ¿y por qué se oponía? Y aquí pues él manda a circuncidar a Timoteo. Esa es la razón. Es decir, Pablo era un hombre muy, muy práctico con respecto a los asuntos de la gracia. Acuérdense que, por ejemplo, allá cuando él le recomienda con respecto a los matrimonios, cuando habla a los jóvenes, a los solteros, dice, este es un asunto que yo lo siento decir, y claro que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Yo preferiría, dice, que el soltero, pues si se va a casar, que se case para que no se queme, pero la opinión mía, decía Pablo, es mejor que se quede soltero o se quede soltera, para que de esta manera pueda servirle al Señor. Y apelaba a las dificultades de un joven, de una jovencita ya casada, ya no puede servirle con toda la libertad al Señor. Y muestra eso, no hay que preguntar, ¿verdad? Cuando aquellas jóvenes aquí en la iglesia han sido tan entregadas, pero cuando ya viene ese compromiso, ya es otra cosa. Pablo sabía dar esas opiniones. Pablo sabía dar consejos, por supuesto que parecerían que eran consejos muy propios, pero tenían el aval del Espíritu Santo.
Y por ejemplo, acá Pablo toma a Timoteo. Y esa acá en el capítulo, vamos a ver que leíamos 1 del 18. Entonces él como está como recomendando, está como queriendo, pero imprimir, como queriéndole hacer ver que este asunto, él tenía que remontarse a el pasado, cuando él fue, prácticamente se le impusieron las manos. En esa ocasión hubo profecía, se manifestaron los dones del Espíritu, hicieron por medio de los dones del Espíritu, el Señor habló diciendo, igual probablemente, no lo dice la Biblia, igual que en el capítulo 16 de 13, perdón, de Hechos, con respecto a Pablo y a Bernabé. ¿Verdad? Porque ahí dice, el Espíritu dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la misión que los voy a mandar. En este caso estaba muy consciente el apóstol Pablo que Timoteo era un discípulo a la medida de la gracia, era un discípulo consciente, pero claro, carecía de madurez por su juventud. Pero qué bueno que nada menos lo ha discipulado y lo ha tomado, nada menos Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Y es acá donde él le dice, fíjese bien, yo voy a ir como concluyendo, hermanos, la idea, y le encarga y que debe de llevar esa doctrina sólida a la iglesia donde él es enviado, basado a esa profecía que él recibió. Esa profecía fue de parte del Espíritu Santo. Sin duda, simultáneamente viene lo que es la imposición de mano de los ancianos para confirmarlo, en este caso en la iglesia. Pero en el capítulo 16 que leíamos de los libros de los Hechos, sin duda ahí se manejaba una iglesia local, y es ahí donde se da testimonio del joven Timoteo, y es ahí mismo donde Pablo, pues sabiendo de lo que se decía de él, dispuso llevarlo. Y aquí le está encomendando. Qué bueno, hermano, le dice, fíjese bien, te encargo conforme a la profecía que se te hicieron antes, que en cuanto a milites por ellas la buena milicia, que debes, fíjese qué interesante, que debes de militar. Usted tiene la idea del término milicia. Milicia, pues es un término de qué, hermanos, de choque. Es un término de avanzada. Por ejemplo, y sigue diciendo, dice, manteniendo, dice, la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Le recomienda a Timoteo, póngale atención a esto, ¿verdad? Póngale atención a esto. Verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El apóstol le está diciendo que él debe de mantener la fe, y aparte de la fe, buena conciencia. La fe en lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido del Señor Jesús, es, hermanos, la base del creyente. La fe ha de ser, decir, la fe, yo creí en esa doctrina, yo creí en ese Cristo resucitado, yo creí en ese Cristo que me salvó por gracia y no por méritos. Yo mantengo esta fe. A eso es lo que apela el apóstol. Mantén la fe, ¿verdad? Mantente en la fe. Eso es lo que dice el verso 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Cuando, por ejemplo, habla de la buena conciencia, vamos a ver, al hablar de la buena conciencia, hermanos, una conciencia limpia, una conciencia que realmente está sana. Esa conciencia nos permitirá, coadyugada con la fe, a desarrollarnos en la vida espiritual, desarrollarnos sanamente en la doctrina de la gracia, una sana conciencia, porque el apóstol
fíjese bien que cuando menciona una sana conciencia, quiere decir que esto tiene también sentido. No necesariamente solo la fe, tiene que ser esa conciencia. Y por ejemplo, como decíamos, una conciencia limpia, hermanos, estará atesorando la fe en Cristo, ¿verdad? Estará atesorando la fe en Cristo y no estará pensando en otras cosas, como diríamos, bueno, ahí están enseñando un evangelio que es interesante. Por ejemplo, llamémosle algo que llamaría como la atención, como llamaría el deseo como de voltear a ver aquellas cosas que pudieran ser como extraordinarias, que se ocupan dentro o se han venido ocupando dentro del evangelio. Por ejemplo, lo que sería la prosperidad. Eso llama la atención, que en la doctrina de la gracia se esté promoviendo la prosperidad, como sería el caso de estos tiempos. ¿Qué es lo que, acaso no es cierto que por lo menos esas ofertas llaman la atención? Y como claro, se apela a la necesidad, a que él tiene necesidad, y viene la falsa doctrina y le dice, usted tiene necesidades económicas, pero hay una salida, en la Biblia la encontramos. Y claro, como que pega en tierra fértil, porque el otro necesita salir del asunto económico y quiere salir de los problemas económicos, de los problemas de deudas y todo eso. Entonces se necesita fe y una buena conciencia. Es decir, una conciencia sana no nos llevará a las ofertas baratas que ofrecen los falsos maestros. Entonces, cuando uno tiene una conciencia sana, una conciencia que coadyuva, decíamos, a lo que es la fe, a mantener la fe, la Biblia en verdad no está diciendo, hermano, que su iglesia, sus cristianos, sus hijos evangélicos, vamos a vivir a pan y agua. La Biblia no dice eso. El problema son los excesos, el problema son los extremos. Cuando, por ejemplo, el plato fuerte que se le predica a la iglesia son los milagros, y van a haber milagros, y venga acá, y toda la gente se aboca a esa oferta. Pero a la verdad que son como cáscaras, como asuntos que traen. Aquel está enfermo, dice, yo me voy a sanar, voy a ir, allá hay un milagrero, y es arrastrado porque hay algo que le están ofreciendo que él necesita. Entonces, en ese sentido por lo cual el apóstol habla de que Timoteo debe de mantener su fe, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron algunos de la fe. ¿Por qué naufragaron? ¿O por qué se siguen naufragando en la fe? Porque si usted ve, por ejemplo, ¿cuál es el asunto por lo cual se ha traído también mucha iglesia que está bien cimentada en una doctrina bíblica, hermanos? No de un hombre, sino una doctrina bíblica. Por ejemplo, ¿cuántas personas por ahí están ofreciendo lo que la gente quiere oír? Y la gente se va. Usted mire, usted quiere salir de este y de este otro problema. La iglesia que está centrada en la doctrina de la Biblia es motivada, y ahí se van y le ponen cargas y le ponen condiciones. Y ese es el problema. Por allá le dicen, mire, ese asunto de su marido aquí se lo vamos a arreglar, la hermana tal. Y le dice, venga, y le vamos a hacer primero una limpia, y después le vamos a hacer una chiliciada, y después le vamos a hacer una bañada, y después le vamos a recomendar que usted tiene que ayunar 40 días y 40 noches, y tiene que hacer no sé cuántas vigilias. Y como pues apelan a la necesidad,
la pobre hermana, y el hombre ya no llega a la casa, y el hombre anda todo engandufado. ¿Acaso no eso motiva al que está enfermo, al que está necesitado? Ese es el problema, que Pablo le dice: mantente en la fe y en la sana conciencia, porque la sana conciencia, hermanos, permitirá que nuestra vida espiritual, nuestra vida espiritual se mantenga, aun cuando las ofertas estén ahí al alcance. Pablo está diciendo que mientras esa conciencia está sana, está saludable, esa conciencia, la fe, se conjugan, y dice la fe: no, yo no necesito ir allá para que el Señor me sane. Usted sabe que la Biblia, hermanos, dice que en nosotros, es más en lo personal, no tanto en que 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo. No, porque eso tiene otro contexto. En el caso nuestro, dice Pablo a los Corintios, que ¿acaso no sabéis vosotros que soy templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que somos templo y morada del Espíritu Santo? Aleluya. A ver, que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis? Dice que vosotros tenéis la mente de Cristo. Eso nosotros tenemos que saberlo. ¿Y para qué voy a ir a buscar yo a Puerto Rico al Señor? ¿Para qué voy a ir a buscarlo, hermanos, a un estadio? A menos que nosotros nos vayamos a hacer, hermanos, una campaña de evangelización, es decir, con un objetivo. Pero para que me sane el Señor te va a sanar aquí y a donde quiera, toda vez tú mantengas la fe y la sana conciencia. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo converso con muchos hermanos y admiro pues esa postura de solidez dentro de la iglesia. Pero no es todo así. El problema es que siempre, yo ya se los he dicho, en alguna ocasión algún hermano me dice: mire, hermano, fíjese que mi niña está grave, y ya oraron los hermanos, y ya fui ante el médico, y yo estoy afligido, y yo no hay qué hacer. Y menos mal que me consulta a mí y me dice: pero por ahí hay una tal que dice que es santo remedio si se la llevo, que ella ya tiene el producto para que la niña pueda ser sana. ¿Y qué me dice, hermano? Le digo: hermano, no ande tentando a Dios, no ande creyendo locura. Pero uno puede decir eso: qué hombre tan carnal y es que es la necesidad en la que lo obliga a uno. Una cosa es decir manténgase, pero otra cosa es que le estén serruchando, hermanos, la vida por debajo. Entonces, en ese caso, cada quien, unos somos más fuertes que otros y otros somos más débiles que otros. Pero es acá, para eso hay enseñanza, para eso tenemos Biblia, para eso tenemos la palabra. Damos un amén. Aquí el apóstol Pablo dice: la fe. Tú no debes de creer en oferta, tú no debes creer en doctrinas interminables, en mandamientos de hombres, en asuntos externos. Tú debes de saber en la fe, debes de mantenerte con una sana conciencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo es que se atraen la gente? Aquí, hablando aquí, como dicen, hermano, claro. ¿Por qué algunos hermanitos se van? Allá hay unas iglesias que le dan su canasta básica. Ahí va detrás es grave que hermanos, que nos compren nuestra vida, nuestra comunión, nuestra fe por unos platos de lenteja, igual que Esaú. Eso es grave. Y hay muchos hermanitos: ¿y por qué ya no vienen? Es que allá usted viera cómo me dan todo. Pero eso no es sostenible, porque mientras le están dando la canastilla y las láminas, hasta allí es ese tal cristianismo. Cuando ya quiebra, ya el cliente ya no le quiere dar nada, pues ahí andan para arriba y para abajo, hermanos, buscando a dónde le siguen dando. Es que aquí no es de dejarnos manipular. Debemos de mantenernos en la fe, debemos de tener sana conciencia, debemos de estar firmes.
Yo no sé a cuántos de ustedes ya los andan, ya los tienen ya medios redondeados. ¿A dónde les están dando canastillas? Si hay un montón de maneras como se llevan la gente. Allá los tales profetas y profetas se llevan la gente. Yo te voy a decir lo que vos sabes. Y la gente quiere oír eso. Si son jóvenes, sí, dice, yo quiero oír. Yo quiero casarme. Yo quiero casarme. Y vente acá. Y eso ha sucedido en Misión Evangélica Remanente. Hay una filial que una tal profeta se llevó un montón. Y ahí los tiene. Yo no sé cuánto le va a durar eso. Pero ese, hermano, falta de fe, es falta de mantenerse, que el evangelio, hermanos, no es comida ni bebida. El evangelio es poder y potencia de Dios. Damos un amén, iglesia. La manera como podemos tener una conciencia limpia es atesorando la fe en Cristo. Que cualquier otra cosa. ¿Cómo? Atesorando la fe, no, fe. Entonces su conciencita, lo que dice Juan, si tu conciencia te defiende, estás bien porque Dios conoce. Si tu conciencia te acusa, estás mal porque también Dios es más grande que tu conciencia. Entonces se requiere, esto del evangelio, hermano, viene siendo bien tremendo. Esto viene siendo como, bueno, hay muchos ejemplos que pudiera poner, como un doctor, por decir algo, que no tiene esa vocación y que estudió porque, bueno, dicen que eso es bueno, que se gana pisto y que se puede hacer dinero, pero no le importa. ¿Cuántos doctores no se oye decir que por una mala praxis mataron a fulano, que dejaron los fierros adentro? Es decir, esos muchachos jóvenes, hermanos, se están matando más gente que afuera, porque pues no hay vocación. Así viene siendo la iglesia. La iglesia hay que saber quién es el doctor, el que te está pastoreando. La iglesia no debe de ser, hermanos, una iglesia llevada por faltas y vientos de doctrina. Damos un amén. Si son para el Señor, déselas fuertes. Yo una vez me tuve que operar de la vesícula hace años, pero yo le di vuelta a ver quién era el que me iba. Averigüé. Un doctor, un viejito con bigote así, pero ese era un gran cirujano. Pues ese va a ser, dije yo, pues yo no voy a. Esto es así, manito. Así es la iglesia. La iglesia no es que te pongan un espejito, mira, seguime. Así como la ciguanaba. ¿Ah? Dicen las leyendas antiguas, ¿verdad, hermano Conrad? ¿Ah? La ciguanaba. Dicen que salía la muchachona bien chula con el pelo, de esos pelos vivos que flamean en los ríos, y decía el novio carnal que andaba buscando, y esa otra mujer, qué guapa esa mujer, qué guapa. Y empezaba aquella mujer a coquetearle, a caminar y a caminar y a caminar y a caminar. Eso le pasó a mi papá. Yo no le estoy inventando. A mi propio papá, caminando, dicen, mira hijo, yo iba caminando detrás de esa mujer, es Julana. Problema, dice, que cuando ya lo había sacado por allá más lo oscuro, le sacó la cara. Ay, el diablo era. Ahí le agarró una grande fiebre, si estuvo grave, por nada se muere. Así es esto, te ponen espejitos, aleluya. Esta es la doctrina, no te dejes ir. Tienes que tener fe y buena conciencia, aleluya. Esto es así, esto del evangelio de la gracia no es, hermanos, a la loca. No es porque aquel loco está haciendo milagros, y porque aquel otro te está ofreciendo esto, y porque aquella otra loca te está ofreciendo esto otro. Mantente la fe y con sana conciencia, aleluya. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. De ahí puede ver usted. Qué triste es ver gente que con los espejitos, ¿verdad?
incluso con los chistes, porque hay pastores muy chistosos. Ay, yo voy, me decía uno, yo voy a esa iglesia porque hasta el estómago me duele cuando salgo de tanto reírme. Pues, si de eso se trata, pues seguí, anda al cine, anda a ver a Cantinflas, ya se murió, ¿verdad? Hermanos, aquí no se trata de, hermanos, de vivir encantinflado. Aquí se necesita lo que vas a comer, lo que te va a sostener, lo que te va a dar fuerza, lo que te va a llevar, hermanos, hacia la vida eterna. Aleluya. Damos un amén, iglesia. Y le felicito a ustedes, le felicito porque usted no anda de arriba allá abajo. Pero no se confíe, porque los espejitos, por los espejitos se llevaron los españoles el oro. Y decía el indio, dice, mira, mira qué guapo sos. Le decía, y miraba en los grandes trenzones el indio. De veras, dice, mira qué dientones tenés, le decía. Te doy esto, le decía, te doy esto si me das eso. Dice, llévatelo, dice, riéndose el indio. Hermanos, con todos aquellos grandes mechas y todo eso, nos quedamos todos acabados aquí nosotros. Así viene siendo el diablo, con falsas doctrinas. Pero Timoteo, te encomiendo que tú mantente la fe, lleva la buena conciencia, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La palabra, la palabra. ¿Y qué es lo que sigue diciendo con respecto al 19? Mantente en la fe y buena conciencia. Una buena conciencia permite una vida sana, ¿verdad? Por lo menos si su conciencia, es que, hermano, son como antivirus que el Señor pone, aparte de su Espíritu Santo, aparte de todo, aparte de la palabra, aparte del consejo. Son como antivirus. Y la conciencia que ahí la anda uno, por lo menos la conciencia. ¿Acaso no es cierto que usted, cuando no se congrega y cuando viene allá por los meses, no me va a decir? Yo sé que usted tiene esas reacciones en su conciencia y dice, pues, tiempo que no vengo a la iglesia, y allá anda trabajando y usted anda allá haciendo todo, pero allá anda un reloj. Qué barbaridad he dejado. Y peor cuando a veces se pone a tirar me gusta ahí en el Facebook, y dice usted, y dice usted, tiempos aquellos. La conciencia te está acusando. La conciencia son los antivirus. El Señor está tocándote por la palabra, por el consejo, hermanos, por la conciencia. Pero cuando la conciencia está hecha lata, cuando la conciencia ya está llena de basura, ya no sirve. Y eso es lo que le pasó a mi neto y a Alejandro. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un amén, iglesia. Y eso es lo que pasa, lo que dice en el versículo número 20. ¿Qué pasó? De los cuales son Emineo y Alejandro, a quien entregué a Satanás. Por ejemplo, Emineo, este tal Emineo, 2 de Timoteo 2:17, léalo rapidito, para que vea a quién se está refiriendo. Con esto nos vamos. 2:17. ¿Ya lo tenemos? Dice, leámoslo desde el 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Y que esto está bueno, hermano. ¿Qué más sigue diciendo? De los cuales son Emineo y Fileto. Vamos, estos, por lo menos, Alejandro era un discípulo de Emineo. Pero todos eran discípulos de Pablo. Todos estos comieron del buen pan. Todos estos comieron del buen banquete. Y dice, pero su palabra carcome como gangrina. De los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron, mire, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había afectado y transformando la fe de algunos. Es decir, este tal Emineo se volvió hereje, se volvió, hermanos, contrario a la fe que había recibido.
Pero aquí está diciendo Emineo, Alejandro y Emineo. ¿A quiénes dice? A estos yo los entregué a Satanás. ¿Qué pasó? El tal Alejandro y el tal Emineo, ¿está conmigo, iglesia? Estos tales buenos creyentes. Por eso es que aquí uno no se puede confiar, aunque tengas 20 años de ser buen creyente, el diablo te anda rascando las uñas. No te confíes, porque aquí estamos hablando de discípulos del arquitecto, del perito arquitecto de la gracia. ¿Qué más querían estos, hermanos? Son bendecidos. Pero aquí dice que estos, dice el verso 20, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, que aprendan a no blasfemar. Se desviaron. Pero ¿qué fue lo que les desvió? Mire, este tal Emineo fue a predicar a una iglesia que ya la resurrección se había dado. Y los incautos de la iglesia, por eso es que uno, hermano, yo les estoy haciendo preguntas los lunes y lo voy a seguir haciendo. Es decir, el problema es que usted no solo debe de venir a sentarse a la iglesia, usted no solo debe de leer la Biblia como que fuera un periódico. Nosotros tenemos que tener uso de razón, tenemos que escudriñar, tenemos que meditar, tenemos que indagar. Esto no es así nomás, esto es peligroso. Damos un amén. ¿Qué fue lo que le pasó a Emineo y a este Alejandro? Lo que le pasó es que tenían mala conciencia, su conciencia, y cuando la conciencia está mala se endurece el corazón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando la conciencia está mala, damos un amén, iglesia. Cuando la conciencia la tenemos mala, ya no nos interesa. Allá nos dan un consejo el pastor, nos dan consejos las autoridades. Estos viejos que no sé qué. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vamos a ver si me lleva el hilo. Tienen ya mala conciencia. Es una conciencia enferma. De la conciencia enferma no le puede dar usted un consejo a nadie porque lo agarra de bravo. Oye un mensaje, dice, contra mí se está predicando. Tiene la conciencia mala. Voltea a ver al que está a la par, dígale, vea que usted es el que está diciendo que contra usted están predicando. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Tiene mala conciencia. Está tan malo de la conciencia que allá que ellos están platicando, de mí están hablando. Allá no sé qué. Por ejemplo, fíjense que el que está malo de la conciencia, yo subo acá y le digo, y deme el micrófono, me pongo aquí atrás. El que está malo de la conciencia, tira el micrófono, se va y se va de la iglesia y se va llorando. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que me hicieron? ¿Qué me hicieron? Me quitaron, no me hubieran mandado una carta, me hubieran hecho, sino que así nomás se subieron, están enfermos de la conciencia. Pero el que está, hermano, con la conciencia, hermano, sana, ese todo lo ve bonito, todo lo adora, todo lo recibe porque está sano de su conciencia. Ahí póngale usted ojo a esto, todos sus hermanitos delicados, resentidos, que porque hoy, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en el llamado? Todos los hermanos que no sirvieron como debieron ver servido, señores, les anticipo, llenen la papeleta, órenle, clame a Dios, que tal vez Dios tenga misericordia de ustedes para que puedan servir. Pero en lo que respecta a mí, digo, no se merecen servir. ¿Y qué pasará? Vamos a ver, ya de una vez, póngale atención a esto. Esos que no se llamaron, que no se van a llamar, mire, ¿cuál es el mal? Enfermedad. Pero el que está sano de la conciencia es de gloria a Dios, sí es verdad. Iba a decir, un desgraciado que no he podido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. A la verdad. Porque hay gente, hermano, que se viene a poner el uniforme. ¡Qué bárbaros! Después de pecado ya andan ahí arrastrados. ¿Y qué hacemos? No le podemos decir, hermano, no se lo ponga porque esa chichintora es terrible.
porque está enfermo de la conciencia. Hay que aguantarlo así como él es. Pero es mejor, hermano, aunque sea unos 4 pelones, que nos vayamos para el cielo, pero que no nos estemos dando garabato. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Así que ya se los anticipo. Voltea a ver a que está a la par. Esto es con vos, dígale. Mire qué bueno es Dios, porque lo está anticipando. Yo no pensaba mover mi boca, pero ni modo. Es decir, bueno, hay que, por eso le digo, clámele, gímale a Dios, pídale perdón a Dios, porque si se refiere a mí, esa es mi posición, pero Dios tiene otra palabra. Él es soberano. Esto es así. El enfermo de la conciencia, pero el que está limpio, el que está sana, su gloria a Dios, dice: me voy a gozar hoy, sí que me voy a reivindicarme. Yo hoy sí. Ese es el que está sano de la conciencia. Pero el otro, solo le da una señal y de una vez va echando rayos, demonios y centellas. Que Dios nos ayude. Y ahí Pablo dice: lo entregué a Satanás. Cuando dice los entregué a Satanás, ahí se llama disciplina. Lo entregué a Satanás. Eso es lo que hace allá en los Corintios. Saquen a este perverso, dijo, para que lo agarre Satanás. La iglesia, hermano, oí bien esto: la iglesia es el refugio poderoso para guardarnos del diablo. ¿Por qué todavía no te ha matado el diablo y no me ha matado a mí? Porque la iglesia es un poderoso refugio contra el diablo. Que se oiga un poderoso amén. Eso es la iglesia. La iglesia no es otra cosa. Es un poderoso refugio. El diablo anda viendo cómo nos harta, pero estamos en la roca inconmovible. Entonces Pablo dice: saquémoslo del refugio, que se los acabe el diablo. Eso es lo que está haciendo aquí. Han enfermado la iglesia. Los falsos, hermanos, los falsos. Y por eso, por ejemplo, yo siempre estoy observando lo que se predica aquí en el púlpito. Tal vez alguien por falta de conocimientos puede meter las patas, pero ahí lo podemos corregir. Pero si ya es intencional, por lo menos una noche yo subí a un hermano a hablar en contra de lo que yo predico. Se subió: ¿cómo es eso? Y otro dijo: ¿cómo es eso que vigilias? Allá tenemos el púlpito. ¿Cómo es eso que las vigilias? No, uno puede estar con una Coca-Cola, dijo, orando a Dios. Dijo: uno puede estar pelado orando a Dios, dice. O sea, contradiciendo lo que estamos predicando. Este tipo nunca más sube a ese púlpito. Aquí hay que cuidar. Hay que cuidar la familia. ¿Damos un amén? Entonces dijo Pablo: lo voy a sacar, que es disciplina. Allá los agarra el diablo. Con tal, dice Pablo, siempre buscando a que sus almas se salven. Y eso es lo que hizo con el de Corintios. Después en el capítulo, en el 2 de Corintios, le dice: recíbanlo, ya se había restaurado. Recíbanlo. Y lo recibieron los corintios. Si ustedes lo reciben, yo lo recibo. Entonces hubo un reconcilio. Y eso es lo que está buscando Pablo acá con este Fileto. Qué feo ese nombre, ¿verdad? Fileto, ¿verdad? Bueno, no hay que ponerle esos nombres a nuestros hijos, ¿verdad? Parece: hey, Fileto. Sin duda va a salir, hermanos, ojo pacho, ¿verdad? Por eso necesita, ahí está la disciplina, la misericordia. Y allá afuera, y eso es lo que sucede cuando ya alguien que es del Señor ya sabe que allá afuera no le va bien. ¿Cómo les va bien a los que se andan así pegando sus carreritas para afuera? ¿Cómo les va bien? Los trastea todo el diablo, les mete guaro, les mete marihuana, les mete mujeres. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Solo en el refugio de la iglesia es donde podemos estar seguros. Pónganse de pie, levante sus manos.
Dígale: Señor, ayúdanos a mantenernos en la fe y en una sana conciencia. Los que tienen ese resentimiento, pídenle al Señor que los sane, hermano. No se deje manipular por las estrategias del enemigo. Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos. Por Jesucristo te lo estamos pidiendo. Ahora somos nosotros, Señor, las ofertas baratas de los mal llamados apóstoles, profetas, pastores, siguen desfilando. Pero guarda esta iglesia, guarda a los hermanos, guarda a las hermanas, que aprendan, Dios, a valorizar, que podamos entender que tu iglesia es el mejor refugio donde podemos estar seguros. Gracias, un aplauso al Señor. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.